Muy buenos días, queridos hermanos de IBM San Joaquín. Es un gusto poder compartir con ustedes estos minutos y también sabiendo que cada uno en sus hogares está allí ansioso de poder congregarse como cada uno de nosotros. No podemos hacerlo aún, pero a través de este medio queremos compartir y poder enseñar la palabra de Dios. Antes también vamos a tener ahora una alabanza especial que nos habla también respecto a lo que es el hecho de estar sin culpa delante de Dios, cómo poder obtener el perdón de parte de Dios para nuestra vida. Que sea de bendición esa alabanza para cada uno de ustedes. Culpa
Amén. Hemos escuchado esa hermosa alabanza y espero que cada uno pueda estar también ahora atento a estos minutos, al estudio de la palabra de Dios. Hemos hablado respecto a la situación especial en la que estamos por causa de la enfermedad, de este virus, pero sin lugar a dudas también tenemos que estar confiando en Dios, en su cuidado, en su protección y también seguir tomando los cuidados necesarios para no tener que enfermarnos o infectarnos de este virus. Quiero compartir referente allí al Evangelio de Lucas en el capítulo 18, cuando nosotros estamos buscando acercarnos a Dios. Muchas personas tal vez en estas circunstancias están buscando a Dios. Tal vez personas que nunca consideraron a Dios en sus vidas, en este momento de amenaza, de enfermedad, de peligro respecto a sus vidas, ellos a lo mejor están ahora sí queriendo acercarse a Dios. Pero importante es la actitud, cómo nosotros nos presentamos delante de Dios. Y allí en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas, vamos a ver también allí una parábola que el Señor Jesucristo enseñó respecto a cómo debe ser la actitud con la cual nosotros nos acercamos a Él. Y este capítulo 18 de Lucas, a contar del versículo 9 hasta el versículo 14, nos va a hablar entonces en cuanto a cómo debe ser nuestra actitud para presentarnos ante Dios. Voy a leer a continuación este párrafo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que él, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así es que acá esta parábola ya es una figura de lenguaje que el Señor utilizaba, y esta figura de lenguaje ilustra una verdad moral o espiritual por medio de una analogía tomada de la experiencia cotidiana de las personas. Así que por lo tanto los judíos, a través de estas historias, ellos estaban recibiendo una enseñanza para sus vidas. Aquí se menciona entonces a 2 personajes, un fariseo y un publicano. Vamos a ver en primer lugar quiénes eran estos fariseos. Bueno, los fariseos era una secta que predominaba en los tiempos de Jesús. Eran personas muy celosas de la ley de Moisés. Estas personas siempre procuraban tener una buena apariencia delante de los demás. Estas personas muchas veces hacían sus obras de justicia para ser vistos por las demás personas. Estas personas pensaban que Dios actuaba dentro de un sistema de méritos y que ellos así podían llegar a alcanzar el favor de Dios a través de esas buenas obras que realizaban. Pero también vemos cómo el Señor acusó a estos hombres de ser hipócritas, y allí el capítulo 23 del Evangelio de Mateo habla respecto a esto. Ellos confiaban en ellos mismos, ¿no? Por eso es esta historia que el Señor está relatando. Personas que confiaban en su propia justicia. Estos fueron los primeros en perseguir al Señor. Ellos desde un comienzo mostraron un rechazo hacia lo que Cristo comenzó a enseñar, y los discípulos. Los fariseos pensaban que por ser descendientes de Abraham tenían ellos privilegios especiales delante de Dios.
Allí en el Evangelio de Mateo capítulo 3, versículos 7 al 9, menciona a Juan el Bautista mientras él predicaba allí en el desierto. Él se refería a ellos como una generación de víboras y él les exhortaba a que ellos se arrepintieran de sus pecados así como lo hacía el resto del pueblo y que no creyeran o no pensaran que por el hecho de ser descendientes de Abraham ellos tenían alguna posición de privilegio delante de Dios. Él les exhortaba a hacer frutos de arrepentimiento, a demostrar a través de una vida cambiada que ellos se habían arrepentido. Pero por lo tanto, estas personas rechazaban el mensaje de arrepentimiento. Ellos, por lo tanto, no veían la necesidad de confiar en Jesucristo como su Salvador y el Mesías de su vida. Pero vemos también a los publicanos, que eran otra parte de personas que allí había en esa sociedad. Los publicanos eran los cobradores de impuestos. Ellos servían a los romanos, tenían una mala fama. Estas personas muchas veces ejercían presiones sobre las demás personas con tal de obtener beneficios económicos, muchas veces a través de la violencia o a través de la intimidación. Eran personas, por lo tanto, los publicanos que eran menospreciados por los demás y especialmente por los fariseos. Me gustaría allí, si me acompañan, a leer un pasaje de Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13. Aquí en este pasaje, entonces, vamos a ver que un hombre llamado Mateo, digamos, que es el autor de este evangelio, él estaba sentado allí al banco de los tributos públicos y el Señor en esa condición le llamó a seguirle. Dice desde el versículo 10, Mateo 9, versículo 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así es que aquí vemos que estas personas, los fariseos, menospreciaban a los publicanos y los consideraban personas pecadoras con las cuales no tenían ningún tipo de relación. Bueno, vemos también que estos publicanos y pecadores eran más sensibles al llamado de Jesucristo respecto a que se arrepintieran de sus pecados. Muchos de ellos conocieron al Salvador, al Señor Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados. Y también vemos un publicano que se menciona acá en los evangelios, también llamado Zaqueo. Si quieres, puedes buscar allí, hermano, en Lucas capítulo 19, versículo 1, relata la historia de este hombre llamado Zaqueo. Dice allí, versículo 2 de Lucas 19, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Así que este hombre rico era alguien también allí que seguramente había acumulado riquezas por aprovecharse de las demás personas, de cobrar impuestos que no eran legales. Bueno, él dice que quería ver a Jesús. Dice en el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.
Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es que aquí está un publicano más llamado Zaqueo, quien también se arrepintió de sus pecados y alcanzó la salvación por medio del Señor Jesucristo. Pero aquí, a través de esta historia, podemos ver, queridos hermanos, con qué actitud y cómo nosotros debemos acercarnos a Dios. Cuando nosotros acudimos a Dios en tiempos de problemas, de necesidad como los que estamos viviendo, ¿con qué actitud debemos hacerlo? Bueno, en primer lugar, nosotros debemos hacerlo, allí dice el versículo 9 de Lucas 18, volviendo a nuestro pasaje central, debemos acercarnos a Dios sin confiar en nuestra propia justicia, Dice el relato de que los fariseos, ellos pretendían agradar a Dios a través de las cosas que hacían. Dice allí en el libro de Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo, escribiendo allí a la iglesia en Roma, él dice que respecto a los judíos, de que ellos eran personas que se consideraban justas por sí mismos. Pero leamos allí en Romanos capítulo 10, dice versículo 1 al 4, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Así que estos hombres religiosos procuraban establecer su propia justicia, así como lo relata la historia de este fariseo. Ellos realmente no tenían en cuenta el mensaje del Señor Jesucristo y ellos solo buscaban una justicia externa a través de las obras. Procuraban ellos tener el favor delante de Dios, pero estaban equivocados. Así es que cuando nos acercamos a Dios debemos hacerlo sin confiar en nuestra propia justicia. Delante de Dios realmente nosotros somos personas pecadoras, personas que no tenemos ningún mérito en nosotros mismos. Por lo tanto, no debemos menospreciar a los demás o considerarnos superiores a otros. Debemos acercarnos a Dios entonces en primer lugar, sin confiar en nuestras propias justicias. Pero también, ¿cómo debemos acercarnos a Dios? En segundo lugar, vemos allí en el versículo 11 que debemos acercarnos a Dios sin compararnos con los demás. Este hombre fariseo, dice en el versículo 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y allí él comienza a compararse con otros, en lo que muchas veces nosotros también hacemos. Cada uno de nosotros tiene ese yo egoísta tan arraigado en el corazón que muchas veces pensamos de que nosotros no tenemos pecado o falta si nos comparamos con otras personas. Decimos, bueno, si tú conocieras a mi vecino o a tal persona, esa persona sí que tiene pecado, él es terrible. Pero nosotros no debemos compararnos con los demás, porque nosotros también somos personas pecadoras. Dice este fariseo que él decía, no soy como los otros hombres, ladrones, ¿no? Y ahí seguramente uno de esas personas catalogadas así eran los publicanos, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y además menciona las cosas que él hacía. Decía, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Sin embargo, este hombre olvidaba de que, o no tenía en cuenta, de que la salvación delante de Dios no es a través de las obras o a través de los méritos, sino que es a través de la fe.
En el libro de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que nosotros no podemos acercarnos a Dios a través de las obras, tenemos que hacerlo a través de la fe. La fe en el único que puede perdonarnos y limpiarnos de todo nuestro pecado y maldad. Es Jesucristo mismo. Lo vamos a ver a continuación también. Así que acerquémonos a Dios en primer lugar, sin confiar en nuestra propia justicia. Somos personas pecadoras. No podemos tratar de agradar a Dios con nuestra vida así como estamos. En segundo lugar, acerquémonos a Dios sin compararnos con los demás. No descalifiquemos a los demás. No nos creamos superiores a otros, sino pensemos que delante de Dios somos personas pecadoras. Pero también nosotros, en tercer lugar y para terminar, debemos acercarnos a Dios con una confesión sincera de nuestros pecados. Con una confesión sincera de nuestros pecados. ¿Sabe? Esta fue la actitud del publicano. Dice allí en el versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, este era algo también común entre los judíos, cuando sentían dolor o pesar por algo, de golpearse el pecho. Este hombre ni siquiera quería mirar al cielo. Él se sentía una persona indigna, una persona pecadora, y él oró a Dios. Y él decía en estas palabras, Dios, sé propicio a mí pecador. ¿Ya? Sé propicio a mí pecador. Voy a explicar a qué se refiere esto. El perdón de Dios siempre es en base al sacrificio. No es en base a nuestros propios esfuerzos o sacrificios humanos, no. Sino que es en base al sacrificio de Jesucristo. El Señor Jesucristo fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Así como en el Antiguo Testamento había animales que eran sacrificados para que los hombres fueran perdonados por el pecado, así también en Jesucristo nosotros podemos tener el perdón de nuestros pecados. Dice allí el Evangelio de Mateo en el capítulo 26, versículos 27 y 28, cuando el Señor está allí en la última cena, previo a lo que sería su muerte en la cruz. Él dijo, Mateo 26, versículos 27 y 28, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La remisión significa despedir o apartar. Por lo tanto, a través de la muerte de Cristo, a través de esa forma, nosotros somos separados del pecado, ¿ya? O el pecado se separa del pecador y de esa forma se obtiene el perdón, ¿ya? Así que nuestros pecados han sido separados de nosotros. Bueno, y allí, ¿cuál fue el resultado de la actitud de ambos? ¿No? Un hombre lleno de orgullo, lleno de arrogancia, y una persona humilde que se acercó a Dios como este publicano. Hay un resultado distinto para ambos, pero antes déjeme leer una pequeña ilustración. Un joven caminaba junto a su padre. El papá se detuvo en una esquina y preguntó, además del cantar de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa más? El joven agudizó sus oídos y dijo, estoy escuchando el ruido de una carreta. Eso es, dijo el papá, y agregó, es una carreta vacía. El joven preguntó, ¿cómo sabes que es una carreta vacía si aún no la vemos? El padre respondió, es muy fácil saber cuando una carreta está vacía por el ruido. Cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. El joven se hizo adulto años más tarde y comprendió la lección y dijo, cada vez que veo a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de todos,
siendo inoportuna o violenta, presumiendo de lo que tiene, siendo prepotente y teniendo en menos a la gente, tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo: cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás descubrirlas. Nadie está más vacío que aquel que está lleno de sí mismo. Y eso era lo que acontecía con este fariseo. Estaba lleno de sí mismo. Y allí se podía escuchar el ruido, ¿no?, de esa carreta que simboliza su vida. Pero, ¿sabes? Este hombre publicano, admitiendo su pecado, arrepintiéndose delante de Dios, ¿ya?, cambiando su mente en cuanto a lo que es el pecado y cuánto le ofende a Dios, este hombre entendió que necesitaba el perdón de Dios. ¿Sabes? La palabra de Dios dice ahí en el libro de Romanos, ya para concluir, Romanos capítulo 3, dice desde el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sabes? Cada uno de nosotros debemos admitir que somos pecadores. Seamos religiosos o no, somos personas pecadoras. Y sabes, solamente hay una forma de obtener la justicia verdadera. No establecer tu propia justicia como este fariseo, sino la justicia verdadera viene cuando tú te acercas por la fe a Jesucristo. Él fue quien murió en la cruz. Él fue el sacrificio perfecto para quitar nuestros pecados. Él fue sepultado y al tercer día resucitó. Por lo tanto, por medio de la fe, nosotros tenemos el perdón y obtenemos la justicia verdadera. Dice el versículo 24 de Romanos 3, que somos justificados gratuitamente por su gracia, por la bondad de Dios que no merecemos. Nosotros no merecemos nada. Todos los méritos le pertenecen a Dios. Y Jesucristo fue quien murió y pagó en la cruz por nuestros pecados. Así que este publicano, dice ahí el versículo 14 de Lucas 18, que él descendió a su casa justificado en vez de este otro hombre que era este fariseo. Este fariseo nunca encontró la justicia verdadera, así como nos enseña la palabra de Dios. Solamente por medio de Jesucristo podemos encontrar la justicia verdadera. Debemos tener un corazón humilde para con Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago capítulo 4 y versículo 6. Santiago, la carta de Santiago capítulo 4 y versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y allí agrega también Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es así. Dios acepta un corazón contrito y humillado, un corazón que reconoce su pecaminosidad y entiende que solamente Dios le puede perdonar y limpiar de sus pecados. Jesucristo te ofrece el perdón y la salvación eterna. Cada uno de los que hemos creído, que hemos confiado en Jesucristo, tenemos la certeza de que si nos toca morir, vamos a la presencia de Dios. Porque Él nos perdonó, Él nos salvó, Él nos
hizo justos delante de Dios su Padre. Somos declarados justos delante de Dios. ¿Te gustaría si tú realmente nunca has invitado a Cristo a ser el Salvador de tu vida, a hacerlo en esta oportunidad? Bueno, te invito allí donde estás a que tú puedas orar, hablar con Dios, pero sé sincero, sé honesto con Dios, así como lo fue el publicano. Reconoce quién eres delante de Dios y el Señor te va a limpiar y a perdonar de toda tu maldad. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Te invito a orar allí en el silencio de tu corazón. Si nunca le pediste perdón a Jesucristo, nunca le recibiste como tu Salvador personal, ora así conmigo esta oración. Dile, querido Dios, yo me reconozco una persona pecadora. Señor, perdóname por mi orgullo. Perdóname por creerme muchas veces superior a los demás. Pero ahora, con humildad, reconozco mis pecados delante de ti. Señor, yo te pido que tú me perdones. Yo creo que Jesucristo murió en la cruz para pagar por todos mis pecados. Yo creo que Él me puede limpiar y hacerme una nueva persona. Señor, sálvame ahora mismo. Si tú has orado de esta forma, Dios ha escuchado tu oración. Pero también la palabra de Dios nos da la certeza, la seguridad de que tenemos perdón, tenemos vida eterna, tenemos salvación cuando hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Cuando creemos que Él fue quien se sacrificó por nosotros, pero Él no solamente quedó allí muerto y sepultado en una tumba. Él vive, Él resucitó al tercer día. Y sabes, ahora sí podemos tener esperanza y seguridad de que si nos toca enfrentar la muerte, vamos a estar con Dios para siempre, vamos a estar con Dios por la eternidad, porque Jesucristo es nuestro Salvador. Así que, queridos hermanos, también que este mensaje que habla respecto a la humildad, a no ser personas llenas de orgullo, también pueda ser útil y práctico para la vida de cada uno de nosotros. Para cualquier aviso, vamos a estar comunicando allí a través del WhatsApp de nuestra iglesia, avisos concernientes a nuestra iglesia. Esté atento, por favor, atenta. Que Dios les bendiga.